Advertencia. Esta historia no me pertenece. Solo me he limitado a traducirla y corregir errores ortográficos. Créditos a Drake Cross, link de su historia en la descripción. Episodio 1. Un camino a Ventalia. A Geralt nunca le gustó estar desarmado, pero a menudo en situaciones como esta no tenía otra opción. Teniendo en cuenta que habían encontrado al brujo rodeado por una docena de asaltantes muertos, obviamente estaban en guardia con él. Sin embargo, los tres hombres actuaron de manera bastante profesional, no como los rudos y torpes soldados redanianos con los que había tratado en el pasado. Sin duda fue porque estos hombres no sabían qué era exactamente, aunque sus extrañas miradas eran más de curiosidad que de odio o hostilidad. Por ahora, dos de ellos estaban concentrados en buscar a los wildlings asesinados, examinar sus heridas y buscar también posibles objetos de valor. La única vez que sus modales militares se desvanecieron fue cuando tuvieron la oportunidad de examinar sus espadas, murmurando fascinados ante la ornamentada pero mortífera artesanía. La ballesta de mano realmente los sorprendió, demostrando que tales armas no existían o eran muy raras. «La bolsa del cinturón, por favor», preguntó uno de los soldados, haciendo que Geralt le dirigiera una breve mirada. «Tengo que comprobar eso también, no quiero armas ocultas». Geralt guardó silencio un momento antes de hablar. «No creo que sea seguro para ti manejar lo que lleva», dijo con calma. El soldado dio una mirada molesta ante el repentino comentario. «Te has comportado bien hasta ahora, pero no deberías amenazar a un soldado de la casa Stark». Él advirtió. «No es una amenaza, es una advertencia». Geralt respondió, tratando de ser razonable con el hombre. «Esta bolsa tiene algunas mezclas sensibles. Manténla alejada del fuego y no bebas nada. No es seguro para ti». Le entregaría la bolsa, el hombre se sorprendería por el peso antes de revisar el interior para ver el pequeño alijo de pociones y bombas. «¿Eres alquimista y espadachín?», el guardia preguntó mientras colocaba la bolsa en la silla de su caballo junto con las otras armas del brujo. «Más bien un experto en todos los oficios». Geralt respondió. «Mi línea de trabajo requiere que sea flexible para cualquier situación». «¿Y qué clase de profesión es esa?». Geralt guardó silencio un momento antes de responder. «Un brujo, de donde vengo, es un título para los mercenarios más elitistas». «¿Brujo?», considerando un nombre extraño. «No tuve mucho que decir sobre el título». Geralt añadió encogiéndose ligeramente de hombros. En este punto los otros dos soldados terminarían su búsqueda. «Docenas de wildlings, el grupo más grande que hemos tenido en algunos años». Un guardia murmuró, lo suficiente para que Geralt lo oyera. «¿Crees que un hombre se los llevó a todos?». Nuevamente ambos soldados miraron al hombre de cabello blanco, quien tranquilamente los observaba a ambos. «Tiene la apariencia de un guerrero. No estoy seguro de qué hacer con él, el cabello blanco, la piel pálida y esos ojos». Hablaban en voz más baja antes de que el grupo se moviera para montar sus caballos. «El pueblo más cercano está a un día de camino. Allí te conseguiremos un caballo, pero por ahora tendrás que caminar con nosotros». El soldado líder explicó. «Genial, al menos estaremos acampando pronto». Geralt refunfuñó, no tan ansioso de caminar después de horas de pelear y correr. En todo caso, se necesitó mucha fuerza de voluntad y todas las mezclas de Shuayou para mantenerlo unido. El soldado pensó por un momento, viendo el indicio estresado que tenía la postura del brujo. «Sí, digo que al menos en unas pocas horas. Solo quiero darnos cierta distancia de esta área en caso de que haya más wildlings acechando por ahí». Geralt asintió mientras seguía a los tres soldados a través del bosque, llegando pronto a un tramo amplio y despejado del camino. Estaría en silencio durante todo el camino, tomándose el tiempo para pensar en lo que podría haberle pasado a Ciri. En todo caso, él podría estar a un mundo de distancia de ella. Después de todo, su sangre mayor fue lo que le permitió llegar al mundo en el que se originó White Frost. En este momento, necesitaba ayuda y hasta ahora Ned Stark, guardián del norte, parecía su mejor oportunidad de conseguir ayuda. Al atardecer, el grupo encontraría un lugar despejado en King's Road para acampar y pasar la noche. Uno de los soldados estaría sentado junto a los caballos atados, haciendo guardia mientras los otros dos y Geralt descansaban junto al fuego. Los soldados habían tenido la amabilidad de compartir sus raciones con el brujo, pero la cecina y otros alimentos secos no eran las cenas más atractivas que había tenido últimamente. «¿Sabes? Me doy cuenta de que no me he molestado en presentarme», comentó el soldado líder mientras terminaba su ración y se quitaba su casco con cúpula de metal.
El hombre con el pelo corto y oscuro, de mediana edad, con el rostro bastante desgastado y con 3 cicatrices visibles en el rostro, sin duda por el ataque de un animal o cierta arma. El nombre es Grafin, el líder no oficial de esta patrulla. He estado sirviendo a la casa Stark durante 20 años y luché contra la rebelión de Robert hace aproximadamente, casi 25 años. El hombre se rió un poco, rascándose la barbilla desaliñada al ver la mirada inquisitiva de Geralt. Si no sabes nada de la rebelión, entonces debes haber estado viviendo bajo una roca durante más de 20 años. Incluso los reinos más distantes de esos conocen la historia. Entonces tal vez deberías contarme todo. Cuéntame cómo es la situación del país. Geralt respondió. Al menos solo lo básico. Luego te contaré todo lo que pueda sobre mi país y los acontecimientos recientes. Es justo, espero que puedas seguir con todo esto. El soldado se rió entre dientes mientras cogía una petaca grande y servía un poco de bebida. Geralt ya tenía el presentimiento de que la noche iba a ser larga. Las siguientes horas Grafin compartió todo lo que sabía sobre las últimas 2 décadas sobre Westeros. La historia del reinado Targaryen, las diferentes casas que gestionaron los vastos 7 reinos, la vida en el norte, la rebelión de Robert y mucho más. Incluso para una mente aguda como la de Geralt, era mucho que asimilar. Grafin terminó su tercera taza de la noche y suspiró después de beber lo último de su bebida. Está bien, ya te he hablado bastante. Supongo que te toca a ti. Geralt sonrió un poco ante la broma, ya pensando en cómo responder. Es triste decir que mi historia puede ser larga. ¿Qué tal si decides si prefieres saber de dónde vengo o mi pasado? Grafin hizo una pausa para pensarlo. Háblame de ti. Ya he hablado suficiente sobre reinos y política por una noche. Al comprobar su petaca, refunfuñaba un poco. No hay suficiente cerveza ni siquiera para adormecerme. Ofrecería a algunos de los míos si no faltaran mi caballo y mis alforjas. Al menos un buen gesto. Dijo el hombre con una pequeña risa. Muy bien, entonces comencemos con tu pequeño título. Dijiste que eres de Rivia, ¿es ese el reino en el que naciste? En todo caso, ese también es un título de caballero. Tiene razón en ser nombrado caballero, aunque está mal en haber nacido allí. La región en realidad son 2 reinos en una estrecha alianza con el otro reino siendo Liria. El apellido que tomé fue parte de mi entrenamiento como brujo. Geralt explicó con calma. Brujo, extraño título. ¿Eso te convierte en un brujo o algo así? El soldado bromeó. Es el nombre de la orden de monjes guerreros con la que crecí. Mis padres me dejaron en una de sus bodegas llamada Kaer Morhen cuando era solo un bebé. Una vez que tuve la edad suficiente para blandir una espada de práctica, comenzaron mi entrenamiento. Entrené con muchos otros niños, la mayoría no logró ser despedido o sucedieron accidentes. Haciendo una pausa, continuaría. Una vez que pasamos las pruebas finales, pasamos por la prueba de las hierbas, una serie de rituales que involucran hierbas y pociones que solo la orden conoce. Mantuvo los detalles vagos ya que sabía poco del proceso y no quería incluir los elementos más mágicos que tenía la prueba. ¿Es por eso que tus ojos son todos, bueno, como de gato y tu cabello es blanco? Preguntó Grafin, con verdadera curiosidad en sus ojos. He oído hablar de historias extrañas sobre alquimistas que fabrican todo tipo de mezclas extrañas que pueden cambiar a un hombre. Más o menos. El cambio de ojos me da una mejor vista para el seguimiento y la visión con poca luz. El cabello, eso es solo un efecto secundario que tuve por las mezclas adicionales que me dieron. Reaccioné bien a la prueba a diferencia de la mayoría. ¿Qué quieres decir? La prueba estresa el cuerpo. No estoy seguro de cómo lo hace, pero hace que el cuerpo sea más fuerte, más rápido y más resistente. Sin embargo, no todos pueden soportarlo. Tal vez sea un problema físico o simplemente mala suerte. Haciendo una pausa, daría un pequeño suspiro. 3 de cada 10 que se someten a la prueba no lo superan. Pueden morir, quedar lisiados o volverse locos. Fue una respuesta contundente que provocó una mirada de sorpresa en el soldado. Entonces ¿quieres decir que puedes pasar por todo ese entrenamiento riguroso solo para que unas pocas hierbas te arruinen? Simplemente, ¿qué eres, Geralt? Un atisbo de sorpresa apareció en los ojos del hombre, preocupado por este nuevo detalle. Sencillo, un brujo. Geralt afirmó con calma. Todavía no he explicado qué hace un brujo. Cuestionó Grafin. En ese momento Geralt hizo una pausa, sin saber qué responder. Si te lo dijera, no me creerías. Dijo después de un momento. Pruébame.
Grafin se burló mientras se recostaba donde estaba sentado. El deber de un brujo es cazar y matar monstruos que amenazan vidas humanas. Desde las bestias más feroces hasta el espectro más sobrenatural, maldiciones, magia salvaje y cosas por el estilo. Cada vez que alguien desaparece repentinamente, ruidos extraños en el bosque o ataques violentos en el camino, la gente sabría contratar a un brujo para descubrir qué está mal. Por un momento Grafin no dijo nada pero sonrió antes de reírse, sacudiendo la cabeza antes de estallar en carcajadas. Geralt esperaba eso, pero no pudo evitar fruncir el ceño con molestia. Jajaja. Lo siento, pero ese es el rico Geralt. ¿Quieres decir que eres un cazador de monstruos? ¿Te dedicaste a matar demonios y duendes? Eso es solo una charla supersticiosa que la gente común teme por cosas que no pueden ver o entender. Te dije que no me creerías. Ríete todo lo que quieras, es la verdad. Geralt mantuvo esa mirada tranquila mientras el soldado se calmaba de su risa. Mira, tenemos nuestras historias y leyendas sobre monstruos. Diablos, fuimos gobernados por una nobleza que montaba dragones. Sin embargo, al final, el tiempo y la guerra mataron a los que respiraban fuego, mientras que toda la charla sobre hadas y fantasmas se convirtió en poco más que una charla junto al fuego. Cuentos. Geralt se encogió de hombros y decidió no discutir con el hombre. Al menos su incredulidad hizo que el tema durara poco. Sin embargo, Grafin volvió a hablar. Aún así, puedo decir que el entrenamiento valió la pena considerando lo que les hiciste a los Wildlings. Si un brujo puede hacer tanto, imagínate si tuviéramos una docena de ustedes luchando durante la rebelión. Es algo que va en contra de nuestras enseñanzas de involucrarnos en asuntos de política y reinos. La última vez que eso sucedió, aniquilamos toda una orden. Geralt respondió. Los brujos tenían múltiples escuelas en todos los reinos, pero los falsos rumores y el miedo llevaron a que la mayoría de ellos fueran eliminados. Recordó la desgarradora historia de Vesemir sobre el ataque a Kaer Morhen. Fue irónico cómo al final los temerosos campesinos mataron a aquellos que habían sido criados y entrenados para protegerlos de los verdaderos peligros en sus vidas. Grafin vio la mirada distante que tenía Geralt, haciéndose una idea de lo que había sucedido. Maldita sea, es injusto que eso suceda. El soldado realmente no sabía qué decir al respecto, moviéndose un poco incómodo. Entonces, supongo que debería ir al punto Geralt, ¿cómo terminaste en medio de la nada en el norte? Geralt guardó silencio, de nuevo sin saber si ser franco o no. Estaba buscando a alguien. Mi hija adoptiva. Él respondió, decidiendo dar la mitad de la razón. Ella había emprendido un largo viaje buscando algo y yo la seguí. En cuanto a cómo terminé en ese bosque, no lo recuerdo, se encogía de hombros, manteniendo esa mirada neutral hacia el soldado. Me desperté, dolorido y agotado ante esos asaltantes y entonces apareciste. El soldado guardó silencio durante un largo momento antes de asentir. Suena bastante personal realmente. Aún así, nunca he oído hablar de un padre que deje que su hija pelee sola. Ciri no es una mujer normal. Mi propio mentor y yo le enseñamos todo sobre luchar y sobrevivir en la naturaleza. Esos salvajes no habrían tenido ninguna posibilidad con ella. Comentó, una pequeña sonrisa orgullosa insinuando sus labios. Ja, tomaré tu palabra. Si la estás buscando, Loredar puede ayudarte. No hay un hombre en los 7 reinos más honorable y digno de confianza que él. Cuidar de todos esos salvajes seguramente ganará. Tiene buena reputación con el señor, tal vez incluso con el propio rey Roberts. Grafin dijo con una pequeña risa. Geralt reflexionó sobre lo que decía el soldado. En todo caso, el hombre tenía razón, ahora mismo estaba solo en un mundo completamente nuevo. No hay aliados que lo respalden, todos sus suministros están atascados. En Roachi solo un saco lleno de orins que tal vez no valgan nada aquí. El soldado asintió en respuesta antes de ponerse de pie. De todos modos, basta de charlar por esta noche. Necesito cerrar los ojos. Mañana nos dirigiremos a la ciudad, conseguiremos algunos suministros frescos. Y un caballo para ti. Entonces cabalgaremos duro hacia Ventalia. Lord Stark necesita saber que los Wildlings pasan sigilosamente el muro. Muestra que a la Guardia de la Noche le faltan números. O motivación para cumplir con su deber. Suspirando y sacudiendo la cabeza, se levantaba para ponerse de pie. De todos modos, es mi turno de estar de guardia. Descansa un poco, si parece que lo necesitas. Con eso, el hombre se dirigió a su petate, dejando a Geralt con más preguntas ahora.
Sin embargo, estaba demasiado cansado para pensar en lo que el hombre había mencionado sobre esta guardia de la noche o este muro. El brujo se dirigió a su propio petate, moviéndose para acostarse y relajar su cuerpo dolorido. Si bien sentía que debería estar más en guardia, estaba demasiado cansado para preocuparse. Dando un suspiro cansado, cerraba los ojos y rápidamente caía en un sueño profundo e inquieto. Los sueños de Geralt eran vívidos y confusos. Tuvo visiones de Ciri, gritando de dolor y una tormenta de energía mágica rugió a su alrededor. Vería un vasto páramo cambiando rápidamente del día a la noche. Un gran salón con un trono vacío de hierro fundido con púas. Los destellos del sueño se hicieron más intensos, haciendo que su corazón se acelerara, pero de repente una mano lo sacudió. Geralt. Geralt. Despierta. El brujo jadeó, casi usando a Arad por sorpresa antes de darse cuenta de que era Grafin. Dios mío, estabas murmurando y temblando mientras dormías. Murmuró el soldado. Nada. Solo un mal sueño. Estrés, supongo. Geralt respondió con calma, sentándose y frotándose la cabeza mientras una pequeña migraña lo atravesaba. Está bien, aún así, el soldado tenía una mirada preocupada incluso cuando Geralt se levantó, estirándose un poco antes de volver a colocar su fina armadura de cuero y cadenas. Pronto el campamento estuvo empacado y el pequeño grupo continuó su camino hacia el sur por la carretera principal. El tiempo era fresco pero reconfortante, más cálido de lo que Geralt había esperado. Garfin había dicho que Poniente tenía estaciones prolongadas, lo que explicaría las condiciones similares al verano. Para entonces ya habían viajado lo suficiente hacia el sur y ya no quedaba ningún rastro de nieve. «Ah, Aquí estamos», señaló Grafin, haciendo que la atención del brujo se desviara hacia el suroeste. El bosque se despejó ante una amplia vista de colinas y valles que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Campos frondosos, bosques espesos y picos nevados distantes se extendían por el paisaje en una escena bastante impresionante. Al final de la pequeña colina había una ciudad, bastante bien mantenida en comparación con las casas devastadas por la guerra que estaba acostumbrado a ver. Los aldeanos estaban fuera de casa, haciendo tareas domésticas o trabajando en las granjas cercanas. Era una vista bastante reconfortante, una escena normal y pacífica en realidad. Mientras el grupo llegaba a la ciudad, algunos aldeanos se reunieron para saludarlos. «Saludos soldados. ¿Las carreteras están seguras y despejadas hoy?», uno de los hombres mayores preguntó muy cortésmente. Era obvio que la gente tenía mucho respeto por los soldados Stark. Por ahora. Habíamos descubierto una banda de Wildling a un día al norte de aquí. Incluso cerca de King's Road. Grafin respondió. El aldeano parecía nervioso al escuchar esa noticia. ¿Fueron perseguidos o asesinados? Sí, por este tipo aquí. El soldado se rió entre dientes y le dio unas palmaditas bruscas en el hombro a Geralt, aunque el brujo no se movió ni un poco. Este es Geralt. Es un vagabundo de la región nororiental del norte. Geralt se sorprendió al ver que Grafin cubrió una historia sobre él, pero lo agradeció. El aldeano miró al brujo y una expresión de sorpresa apareció en su rostro cuando notó unos ojos de gato. Tiene un aspecto norteño. Aunque, ¿qué pasa con sus ojos? Además, nunca he visto a un hombre con cabello y piel tan fantasmales. El aldeano cuestionó. Larga historia. Geralt respondió rápidamente. En este momento estos hombres me están escoltando a Ventalia para informar lo que pasó. Según tengo entendido, estos Wildlings no deben estar tan al sur, y mucho menos una docena de ellos. El aldeano asintió, pareciendo más concentrado en el asunto relacionado con los salvajes. De hecho, ni siquiera deberían estar de este lado del muro. ¿Significa esto que la Guardia de la Noche está fallando en su guardia? Ese será un asunto del que se ocupará Lord Stark. Ahora mismo necesitamos un buen caballo para Geralt aquí y estamos dispuestos a pagar para que nos lo presten. Me aseguraré de que lo devuelvan y de que se incrementen las patrullas en el camino. Grafin se ofreció, sacando plata de una bolsa. Pronto, el soldado y el aldeano estaban ocupados regateando mientras se dirigían a los establos cercanos, mientras que los otros dos guardias decidieron tomarse un momento para descansar. Geralt se tomó un momento para estar solo mientras revisaba el tablón de anuncios del pueblo, realmente como una especie de costumbre. Rápidamente vio que no había solicitudes únicas, solo noticias locales, ofertas de trabajo y cosas por el estilo. Sin desapariciones, avistamientos extraños o monstruos, murmuró.
Era extraño pensar en ello, un mundo donde la gente no tenía que temer a los demonios que acechaban por la noche, a los fantasmas que rondaban sus cementerios o a los grifos que acechaban en los cielos. Sin embargo, ¿dónde lo dejaba eso? Era un cazador de monstruos en un mundo sin monstruos. Sin embargo, recordó que eso no era importante. En este momento, se trataba de encontrar a Siri, donde quiera que estuviera en este mundo. Geralt. Tengo un caballo ensillado y listo. Una vez más, Grafin sacó a Geralt de sus pensamientos, cuando el soldado hizo que un caballo marrón oscuro se acercara a él y le colgara las riendas al brujo. Gracias. Geralt murmuró antes de subirse a la silla. Volviendo al caballo hacia el camino, esperaba a que los soldados se reunieran, pero cuando Grafin se acercaba, de repente arrancaba las dos espadas del brujo de su silla y se las ofrecía a Geralt. ¿Confiarme con mis espadas? Geralt cuestionó mientras agarraba ambas armas y se las colocaba a la espalda. Considera esto como una señal de confianza conmigo. Te has portado bastante bien y nunca se sabe, es posible que necesites tu espada si tenemos problemas. Grafin explicó con una pequeña risa. Me alegro de haber causado tan buena impresión. Geralt respondió con un pequeño movimiento de cabeza. De todos modos, pongámonos en marcha. Quiero llegar a Ventalia dentro de 2 días, así que no me quede atrás. El grupo de 4 cabalgó a toda velocidad por King's Road, disminuyendo la velocidad solo cuando sus monturas se cansaban o deteniéndose cuando llegaba la noche. Geralt se tomó más tiempo para preguntar sobre Westeros, cuestionando más sobre los temas mencionados anteriormente. Aprendería más sobre el folclore del norte, desde las leyendas de los primeros hombres y niños del bosque, el muro, la guardia de la noche y los salvajes. Una vez más, había mucho que asimilar, pero se tomó el tiempo para aprender todo lo posible. Una vez que llegó la mañana, el grupo retomó su ritmo rápido hasta que Grafin redujo el paso a todos. Maldita sea, debe ser un nuevo récord llegar aquí tan rápido. Geralt miró hacia el oeste y vio, al otro lado de las verdes llanuras, un gran castillo a lo lejos. Incluso desde aquí se dio cuenta de que era una estructura antigua, pero a pesar del aspecto desgastado, parecía mantenida y de diseño robusto. Ahí está. Ventalia, la joya de la corona del norte. Los cuentos dicen que la fortaleza ha estado en pie durante 8000 años, es bastante antigua y seguro que parece adecuada. Geralt se limitó a asentir mientras él y los demás se alejaban más tranquilamente de la carretera principal y tomaban otra ruta importante hacia la fortaleza. Vería más soldados patrullando los campos, y una bocina sonaba a lo lejos para alertar del acercamiento del grupo. Parece que nos están dando la bienvenida. Grafin se rió entre dientes mientras el grupo aceleraba el paso. Pronto los altos muros y la robusta puerta del castillo estuvieron ante ellos, los guardias vinieron rápidamente a inspeccionarlos, pero los dejaron pasar después de unas pocas palabras en voz baja con Grafin. Cuando se abrió la puerta, Geralt pudo sentir algo sobre el castillo, o tal vez alguien dentro. Mientras cabalgaba hacia el patio, sintió una sensación familiar contra su cuello, haciendo que una mano se dirigiera hacia su medallón de lobo. Por primera vez desde que llegó a este mundo tembló, señal de alguna magia poderosa. Sin embargo, aún no estaba seguro mientras examinaba el patio, deteniéndose solo cuando vio a un joven parado junto a un campo de tiro con arco. El chico preparó una flecha, pero se detuvo al retirarla mientras miraba al brujo. Su cabeza se inclinó ligeramente con curiosidad mientras Geralt pasaba antes de concentrarse nuevamente en el tiro con arco. Geralt ya tenía un sentimiento extraño hacia el niño. Uno que lo preocupaba.